estudiando tu palabra, Señor, yo te pido que tú pongas en nuestro corazón ese anhelo, ese deseo, Señor, eh, ese deleite de estudiar tu palabra, Señor, que podamos realmente entender que tu palabra es nuestro gozo, Señor, que tu palabra es nuestro refugio, Señor, y que no desperdiciemos el tiempo que tenemos en cosas que no edifican, Señor, sino que realmente disfrutemos contigo, con nuestros hermanos del tiempo de estudiar tu palabra, bendito Señor. Yo te pido que en esta mañana tú nos digas a cada uno de nosotros lo que tengas que decirnos, Señor, y que pongas en nuestro corazón paz y humildad, Señor, para recibir lo que sea que tú quieras hablar a cada uno de nosotros, bendito Señor. Te pido por mis hermanos que están aquí, Señor, te pido por mis hermanos que están en camino, Padre Santo, te pido que les traigas con bien. Y a mis hermanos que por cualquier razón no pueden conectarse, venir el día de hoy, te pido que a través de la transmisión tú les permitas sentirse uno también con nosotros en tu espíritu, Señor, en esta comunidad, en esta comunión que es tan importante, Señor, entre nosotros. Padre Santo, sabemos que tú nos llamas a congregarnos, Señor, porque tú sabes que eso es lo que necesitamos y eso es lo que es bueno para nosotros. Yo te pido, Señor, que si por cualquier razón hemos pensado que por las circunstancias actuales, por cómo es el mundo, no necesitamos esto, Señor, tú nos permitas entender que tu palabra es eterna, Señor, que es para siempre y que no era solo bueno el congregarnos hace años o cuando no había internet, Señor, sino que ahora también es indispensable que estemos juntos en ti, Señor. Te agradezco, te pido que lleves tú en esta mañana todas las cosas que se van a hacer aquí en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, el día de hoy vamos a estudiar el tema 2, que es un tema que tal vez pueda resultar confrontador para los estándares del mundo y aún dentro del pueblo cristiano muchas veces. Y el título de este tema es Un niño es el mayor en el reino. ¿Ya? Y yo les hago una pregunta. ¿Quién es el mayor en el reino? ¿Quién es el mayor en el reino? ¿Ya? Esa respuesta dependería de qué reino estamos hablando. ¿Ya? Porque en el reino de Dios los parámetros son unos y aquí en el mundo donde los reyes o los dueños o los poderosos son otros, los importantes también son otros. Entonces, no necesariamente, eso tenemos que entender, que no necesariamente lo que es importante en el reino de Dios y lo que es primero en el reino de Dios va a ser lo que sea primero para el mundo. Así que si es que el mundo no entiende nuestras prioridades como hijos del reino de Dios, está bien, no hay problema. Entonces, ¿quién es el mayor del reino? Depende del reino y depende del rey. En este estudio nos vamos a centrar en los niños. Nos vamos a centrar en la importancia que Dios ha dado a los niños, a la enseñanza, a los niños desde su infancia. Y no decir como, bueno, algún día, cuando ya tengan edad, cuando ya lo que sea, que ellos mismos decidan, que ellos mismos escojan o lo que sea. Entonces vamos a ver, empecemos por Deuteronomio, ¿ya? Y quiero que eso nos quede claro como parámetro de cómo es el reino en que vivimos. Les voy a leer Deuteronomio 4, 7 al 14. Nos dice: ¿qué otra nación hay tan grande como la nuestra? ¿Qué nación tiene Dios tan cerca de ella como lo que está de nosotros el Señor nuestro Dios cada vez que le invocamos? ¿Y qué nación hay tan grande que tenga normas y preceptos tan justos como toda esta ley que hoy les expongo? Pero tengan cuidado, presten atención y no olviden las cosas que han visto sus ojos, ni las aparten de su corazón mientras vivan. Cuéntesela a sus hijos y a sus nietos. El día en que ustedes estuvieron ante el Señor, su Dios en Horeb, Él me dijo: convoca al pueblo para que se presente ante mí y oiga mis palabras, para que aprenda a temerme todo el tiempo que viva en la tierra y para que enseñe esto mismo a sus hijos. Ustedes se acercaron al pie de la montaña y allí permanecieron, mientras la montaña ardía en llamas que llegaban hasta el cielo mismo, entre negros nubarrones y densa oscuridad. Entonces el Señor les habló desde el fuego, y ustedes oyeron el sonido de las palabras, pero no vieron forma alguna, solo se oyó una voz.
el Señor les dio a conocer su pacto, los 10 mandamientos, los cuales escribió en 2 tablas de piedra y les ordenó que los pusieran en práctica. En aquel tiempo el Señor me ordenó que les enseñara los preceptos y las normas que ustedes deberán poner en práctica en la tierra que van a poseer al cruzar el Jordán. Miren, yo les he puesto, como vieron, resaltado en morado porque me gusta el color morado. ¿Ya? Entonces en mi Biblia, si encuentran, tal vez está resaltado por ahí en cada color. Miren, nos está hablando de que nosotros tenemos algo que ningún otro pueblo tiene, que son leyes absolutamente justas, absolutamente rectas, absolutamente correctas, adecuadas. ¿Ya? ¿Qué es esta palabra justos? Es la palabra sadek, que puede ser un justo, una persona justa o una cosa justa. Entonces, en este caso, la ley del Señor es justa, es correcta, es exacta. Y esos parámetros son los parámetros de su pacto. No podemos separar la ley del Señor del pacto del Señor. El pacto y la ley están ahí juntos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el privilegio que no tiene ningún otro pueblo de tener una ley perfecta. En países como el nuestro, la Constitución se ha cambiado, verán, ni siquiera sé cuántas veces ya. O sea, la Constitución es como, bueno, no es algo constante, es algo completamente pasajero ya. Y se podrá cambiar otra vez cuando vean necesario y se reúnen y pasan y gastan millonadas como fue en nuestra última Constitución y resulta que tiene tantos errores, pero tantos ya. Y estos errores se descubren de lo que hicieron al mes ya. Esta ley que nos ha dado el Señor, desde que les entregó al pueblo, tiene miles de años y sigue siendo justa y excelente y perfecta. Así que no se nos ocurra pensar que la ley de alguna manera era mala y por eso vino Jesús para liberarnos de la ley o alguna cosa absurda, tergiversada de esa manera. Nosotros tenemos este privilegio de que tenemos una ley que no va a pasar ni de moda, ni de vigencia, ni de nada. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo. Verán, esta ley no es para que ustedes como adultos conozcan y se queden calladitos, sino para que conozcan como pueblo. Ustedes, sus hijos, sus nietos, toda la familia tiene que estar familiarizada con esta ley, todos. No es como, no importa que, o sea, tú eres el adulto y qué bueno por ti que sepas la ley, no importa que tus hijos no sepan. No, no es así. Y vamos a ver más adelante en el ejemplo que tenemos de los hijos de Josías, como que la importancia de enseñarles a nuestros hijos la ley. Y nos dicen, esta palabra que nos dice en el versículo 9, de que tenemos estos preceptos tan justos y estas normas tan justas, y nos dice, pero tengan cuidado, presten atención y no olviden las cosas que han visto sus ojos. Tengan cuidado y pongan atención. La palabra original viene de pongan una cerca de protección alrededor de ustedes. Miren lo maravilloso que es esto. El recordar lo que el Señor ha hecho por nosotros, como ese rato les llamaba a ellos a recordar el encuentro que tuvieron con Él en el monte, es una cerca de protección contra nosotros. Recordar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas no es simplemente así como, bueno, ya, sí, cierto que cuando hace 2 años me curó, también hace 6 meses, hace el mes pasado también. No, recordar las cosas que parezcan pequeñas, medianas, grandes, gigantes, milagrosas y sobrenaturales, todo eso es una cerca de protección alrededor de nuestro corazón, de nuestra vida, de nuestra mente, para recordar la clase de reino en la que vivimos, un reino justo, con un Dios justo, con unas leyes justas. ¿Y quién está incluido en todo esto? Toda la familia, toda la familia. Miren, las personas que son aquí profesores, docentes de profesión, saben que una de las mejores formas de aprender y que a alguien se le quede algo es enseñando. O sea, para enseñar hay que saber y mientras más enseñas, más sabes del tema, ¿no? Y ya pues, o sea, es completamente diferente solo recibir la información que enseñar y transmitir la información. Y el Señor sabe esto, el Señor sabe cómo hizo nuestros cerebros. Entonces nosotros, los que tenemos hijos,
o los que tienen sobrinos o niños a su alrededor, el Señor les manda a ustedes a que les enseñen a ellos la ley, porque sabe que eso será bueno para ellos como personas que reciben y aprenden, y para ustedes, porque el rato que ustedes enseñen se les va a quedar grabado en sus corazones, en sus mentes y en todo, ¿ya? Y van a saber la ley del Señor. Entonces, ¿a quién? Si nos dice a sus hijos, ya, capaz dicen, bueno, mis hijos son adultos, ya, pero sus nietos, aquí dice hijos y nietos también. Entonces, por sumas y restas llegamos a la conclusión de que estamos hablando de enseñarle a niños pequeños también la ley del Señor. Entonces, por favor, no pensemos que algún rato en el futuro, o que esto es tan irrelevante que, no, ya, bueno, cuando sean grandes que ellos tomen sus propias decisiones, porque en estas cosas de religión, de gana llegar, de llenarles la cabeza de cosas abstractas. No. Desde chiquitos usted puede enseñarles la ley, porque la palabra del Señor es tan perfecta que sirve para el más erudito, más estudioso, más que le gusten las cosas más rebuscadas que ustedes puedan imaginarse, o para enseñarle a un niño de 3 años una historia y que pueda entender algo. Así de perfecta es la palabra de Dios. Pero bueno, entonces les manda a que ellos recuerden este día como pueblo, este día en el que tuvieron este encuentro con el Señor, ¿ya? Que para ellos fue un momento aterrador, ¿no? Ahora, usted vea en su propia vida y vea qué momento le permitió a usted entender esto. No solo que el Señor es poderoso, sino el temor al Señor, la reverencia al Señor, la dimensión de la grandeza del Señor y decir, oh wow, realmente si estoy en la presencia de Él, estoy delante de algo que no se puede dimensionar en términos humanos. De ese momento también acuérdese. Cuando usted esté pensando en salirse de la ley, también recuerde ese momento en que usted dimensionó por un momento quién era el Señor. Y que el pueblo realmente no pudo soportar, ¿no? Y sabemos todo después, Moisés habla nomás tú, realmente no nos gustó tanto esto, ¿no? Entonces, recuerde, cuando el Señor le demostró también su poder y su grandeza, para que aprendamos no solo la ley, no solo el amor del Señor también, sino también el respeto y la reverencia al Señor. Y que eso, con el ejemplo y con la palabra, podamos transmitirle a nuestros hijos. Miren, nos dice, ¿no? En aquel tiempo el Señor les enseñó en el 14 que ustedes enseñaran a los demás, ¿no? Los preceptos y las normas que ustedes deberán poner en práctica. Entonces nosotros debemos enseñarles las dos cosas, tanto cuáles son las normas y los preceptos como el ponerlos en práctica. Y el ponerlos en práctica, como vamos a ver después, es un tema que se ve por el ejemplo. Porque nosotros podemos decirles lo que sea a nuestros hijos, pero el ponerlos en práctica, ellos tendrán que vernos a nosotros poniéndolos en práctica para que sepan de verdad cómo es el tema de ponerlos en práctica, ¿ya? Entonces, sigamos por favor. El día martes teníamos esta lectura de Proverbios 1, 7 al 16, nos dice: el temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. Adornarán tu cabeza como una diadema, adornarán tu cuello como un collar. Hijo mío, si los pecadores quieren engañarte, no vayas con ellos. Estos te dirán: ven con nosotros, acechemos a algún inocente y démonos el gusto de matar a algún incauto. Traguémonos a alguien vivo, como se traga el sepulcro a la gente. Devorémoslo entero, como devora la fosa a los muertos. Obtendremos toda clase de riquezas, con el botín llenaremos nuestras casas. Comparte tu suerte con nosotros y compartiremos contigo lo que obtengamos. Pero no te dejes llevar por ellos, hijo mío, apártate de sus senderos, pues corren presurosos a hacer lo malo, tienen prisa por derramar sangre. Miren, al inicio de Proverbios, poquitos versículos antes, nos habla de que estas palabras son las palabras de Proverbios, ¿no? Son para sabiduría, para instrucción, son palabras de justicia, de juicio, de equidad. Son palabras dadas para el pueblo. Y dadas aquí, cuando nos está hablando de las enseñanzas del padre y de la madre, estamos en el contexto de Proverbios hablando de un padre y de una madre que conocían del Señor.
Entonces lo que les estaban enseñando debía ser conforme a lo del Señor, ¿no? Eso es el parámetro. No es como, escúchale a tu papá y haz cualquier locura que te diga, y a tu mamá obedécele así te diga que peques. No, estamos hablando dentro de un contexto de que el papá y la mamá están llamados por el Señor a enseñar a sus hijos y los abuelos a sus nietos cosas que vayan conforme a la voluntad del Señor, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice aquí? Antes, en los versículos anteriores, nos dice, el sabio oye y aumenta su conocimiento, ¿ya? ¿Y qué significa esto? Que aumenta su conocimiento. Porque aquí empezamos desde la parte del necio, ¿no es cierto? Pero antes nos decía del sabio. ¿Cómo es esto que aumenta su conocimiento? Si nos vamos a la palabra, es la palabra hebrea 2161 en la concordancia Strong, que es mesimá, que es aumenta su capacidad de planificación, aumenta su capacidad de discreción, aumenta su capacidad de invención. Vea, si quiere ponerle a su hijo en 700 actividades extracurricular, póngale, ya. Pero si no tiene tiempo para enseñarle la palabra del Señor, no está utilizando su tiempo adecuadamente. Porque la sabiduría y el temor del Señor le van a dar esta capacidad que ninguna instrucción humana le va a dar, y eso sí le aseguro. O sea, ni la instrucción para niños, en mi época eran índigo ya. Niños superdotados, niños con coeficiente intelectual elevado, niños ultra super 2.0 que han venido, Homo sapiens sapiens, que han venido a mejorar la humanidad, lo que sea, ya. No me importa que de eso le hayan dicho. Si usted no les enseña a sus hijos, sean como sean, el temor del Señor y las cosas del Señor, esta capacidad de planificación, discreción, invención, sabiduría, no van a sacar de ninguna otra herramienta humana, de ninguna. Porque esta sabiduría es algo que viene de lo alto, no es en términos humanos. Así que eso yo les aseguro. ¿Por qué? Porque no depende de mí, depende del Señor, ¿ya? Entonces, teniendo en cuenta, eso pasa con la sabiduría. Y ahí sí empezamos. ¿Dónde empieza la sabiduría? En el temor al Señor. Recuerden ese momento, en el momento en que Israel estuvo en el monte con el fuego, con las nubes, con todo, dijo, ay, creo que estoy entendiendo cómo es esto increíble que es el Señor. Ya, es sobrenatural hasta el extremo. O sea, no puedo, no dimensionaba, pero parece que estoy empezando a dimensionar. Ya, ese temor reverente, no el pánico, ¿no? O sea, yo sé que ellos entraron en pánico, ya, pero a veces cuando nos damos cuenta de lo grande que es el Señor, entramos en pánico y luego nos acordamos que nos ama y ya no entramos en pánico, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Porque si solo supiéramos la grandeza de Él sin saber el amor, deberíamos vivir en pánico, ¿no? Pero no, tenemos las dos cosas. Él es grande y poderoso y también nos ama. Ok, entonces ahí sí podemos tener esta relación fascinante que tenemos con Él, ¿ya? Pero bueno, entonces yo les digo, porque a lo largo de mi vida, que no es tan larga todavía, pero más o menos, ¿ya? La psicología popular ha ido cambiando, ¿no? Desde, vean, no les deje a sus hijos, o sea, usted sea el que pone las normas y dígales todo lo que deben hacer, hasta déjenles que ellos hagan y exploren como les parezca y que aprendan así, ¿ya? Entonces, ¿a qué edad aprendemos a escuchar la corrección? ¿Ya? El que me diga que los hijos empiezan a entender más o menos cuando tienen 15 años, realmente o no ha tenido hijos o ha estado bien despistado del crecimiento de sus hijos. Ya, porque usted sabe que el de año y medio que usted le dice no, sabe que no es no y retira su manito, ¿ya? Y desde ahí usted ya puede enseñarle claramente lo que sí y lo que es no. O puede enseñarle que en su casa sí no significa nada, no significa nada, y que a veces puede hacer y a veces no puede hacer, y que haga lo que le parezca, ¿no? Y que hoy le dio permiso para hacer esto y mañana no le dio permiso para hacer lo mismo, y cuando llegue a los 15 años resulta que mi hijo no me obedece. ¿En serio? ¿En serio? Y eso le sorprende, ¿ya? ¿Por qué? Porque el Señor nos está diciendo
que nosotros como padres estamos llamados a hacer esta corrección. Los que el Señor nos ha dado la responsabilidad de padres, o al que les ha dado un papel de padres o de figuras de autoridad, del que tiene la tutela de ese niño, así sea padre, tío, abuelo, lo que sea. El niño que el Señor ha puesto en su entorno de ser cuidado por usted, usted tiene que enseñarle. Vea, por favor, sáquese las cosas que están de moda ahorita con el tema del coaching, de que déjenles que ellos aprendan de sus errores y luego que aprendan, saquen sus propias conclusiones y decidan qué es lo que les pareció bueno y qué es lo que les pareció malo. Verán, Dios ya nos ha dicho lo que está bien y lo que está mal, y ustedes tienen que enseñar conforme a eso a sus hijos lo que está bien y lo que está mal. Si sabiendo lo que está bien y lo que está mal, sus hijos deciden por lo malo, eso es otra cosa. Pero no es que ustedes digan, verán, realmente mal o bien, es una cosa relativa. Es algo de la sociedad patriarcal en la que vivimos y de la opresión, no sé cuántito, ¿ya? Entonces, realmente depende de lo que tú opines. No, nosotros como padres cristianos estamos llamados a decir bueno a lo bueno y malo a lo malo. ¿Desde cuándo? Desde que nuestros hijos son chiquitos. No cuando ya la vida de nuestros hijos sea un caos y un desastre y que ya digamos, realmente ya no sé qué hacer. Pero bueno, en el caso de que usted esté en la situación de realmente ya no sé qué hacer, no se preocupe, porque Dios sí, ¿ya? Entonces, si está en esa situación, no pierda la esperanza y diga, oh no, me jalé los últimos 20 años y por eso ahora mi hijo no me hace caso. No importa, el Señor puede corregir a cualquier momento la situación. Pero ¿cómo? Volviendo a los preceptos de Él. ¿Ya? Y no sé, capaz a alguien la debe haber pasado, pero a mí no me ha pasado que alguien me diga, ven, vamos a matar a alguien, ¿no? O sea, como nos dice aquí directamente en el pasaje. Pero la palabra nos habla de que hay muchas formas de matar a alguien. No solo agarrar un cuchillo y asesinarle o dispararle. ¿Ya? Con nuestras palabras podemos matar a alguien. Con nuestras acciones podemos matar a alguien. Burlándonos de alguien podemos matarle. Diciéndoles una palabra cruel podemos matarle. Aprovechándonos de alguien, como nos dice esa situación de ahí, de alguien que nos dice incauto, ¿ya? Pero podríamos decir alguien, ahora eso es un término que tal vez estamos más familiarizados, vulnerable. Aprovecharnos de alguien más vulnerable, eso también es matarle. Y esa persona puede ser que físicamente esté viva, pero emocionalmente acabamos con ella. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que enseñarles a nuestros hijos? Hijito, esos amigos que hacen eso no te conviene. No es que, bueno, son tus amigos, yo no puedo meterme, yo no puedo decirte nada porque es tu vida. Vean, sí es la vida de ellos, pero ¿a quién le pertenece la vida de ellos? A Dios. ¿Y a quién le encargó Dios? A ustedes como padres. ¿Ya? Así que por favor, nada de lavarse las manos en esto, porque realmente el mundo ha hecho que la autoridad de los padres sea un chiste y que los pobres niños estén más perdidos que nada y como no entienden ni quién es la autoridad ni cómo es esto de la autoridad, entonces acuden a sus pares que están igual de perdidos y tenemos sociedades y generaciones que están deambulando sin saber ni qué es arriba y qué es abajo. ¿Ah? Entonces, a ver, si sus hijos están yendo por un mal camino, no les dé pues $20 para que se vayan de farra con esos mismos amigos. O sea, por favor, ¿no? Por favor, seamos coherentes. Si esos no son buenos amigos, entonces díganle no. Entonces no, porque yo ya soy adulto y yo hago lo que a mí me da la gana. Verán, o sea, Dios le ha dado a usted un territorio y un espacio sobre el cual usted es la autoridad. En ese territorio el Señor está llamándole a usted a que usted ponga las normas y parámetros del Señor. Si no quiere hacer eso, entonces aténgase al desastre, ¿no? Ya. Y no se queje con el Señor ni diga que las cosas del Señor no funcionan. Pero bueno, también nos habla de estos amigos que le están llamando a aprovecharse de los incautos para sacar ganancias. Si alguien le está llamando a hacer negocios chuecos porque va a ser fácil sacarles la plata a tales o a cuales, no se vaya por ahí.
Y si usted ve que su hijo está haciendo eso, no le apoye pues. Dígale no por ahí, hijito. Con todo el amor, pero con toda la firmeza que demanda las cosas del Señor. Y por favor, como padres, nosotros estamos llamados a decir las cosas conforme a lo que dice la Biblia, no conforme a nuestra opinión. Nuestra opinión como cristianos debería estar alineada con la Biblia. Entonces nuestra opinión y lo que dice la Biblia deberían ser una sola cosa. Entonces no le puedo decir a mi hija, verás, no te juntes con esa amiga porque realmente no me gusta que se haya pintado el pelo de rosado. No, a ver, ¿cuál es tu razón? O sea, realmente ¿es el pelo rosado lo que se pintó, lo que te molesta? ¿O qué te molesta? ¿O no sabes lo que te molesta? ¿O te cayó mal la chica? ¿No? O sea, por favor, que la palabra sea tan parte de nosotros que el discernimiento y la sabiduría de lo alto puedan habitar en nosotros, como dice el Señor. Temor al Señor, entonces podemos tener esta sabiduría del alto y entonces lo que digamos va a ser coherente con lo que el Señor quiere y nuestra opinión no va a ser completamente descabellada y completamente absurda, ¿no? Sino va a ser coherente porque va a ser conforme a lo que el Señor diga. Pero bueno, vámonos a Jeremías porque quiero darles un ejemplo trágico. Bueno, el llamado de Jeremías no es trágico, ¿no? Porque pero vamos a ver en qué momento le tocó servir a Jeremías y eso sí es trágico. Ya. Entonces, vamos a Jeremías 1, del 1 al 10. ¿Ya? Y nos dice, estas son las palabras de Jeremías, hijo de Hilquías. Jeremías provenía de una familia sacerdotal de Anatot, ciudad del territorio de Benjamín. La palabra del Señor vino a Jeremías en el año 13 del reinado de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. También vino él durante el reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, y hasta el final del reinado de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, es decir, hasta el 5.º mes del año 11º de su reinado, cuando la población de Jerusalén fue deportada. La palabra del Señor vino a mí: antes de formarte en el vientre ya te había elegido, antes de que nacieras ya te había apartado, te había nombrado profeta para las naciones. Yo le respondí: Señor, soy muy joven y no sé hablar. Pero el Señor me dijo: no digas soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. No le temas a nadie, que yo estoy contigo para liberarte, lo afirma el Señor. Luego extendió el Señor la mano y tocándome la boca me dijo: he puesto en tu boca mis palabras. Mira, hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos para arrancar y derribar, para destruir y demoler, para construir y plantar. ¿Ya? Entonces, hemos estudiado este tema de Jeremías y el llamado de él. ¿Cuándo empezó el plan del Señor? Sabemos que desde que Jeremías estaba en los planes del Señor y en ningún otro lado, ¿no? En el vientre de su madre también. Los planes con nuestros hijos no van a empezar cuando ellos acaben la maestría de la universidad, ¿no? Van a empezar, empezaron cuando Dios tuvo la idea de mandarnos a esos hijos. ¿Ya? Antes de que a nosotros se nos ocurra siquiera esta posibilidad, el Señor ya tenía planes con ellos. Entonces nosotros debemos vivir y tratarles a nuestros hijos como quienes tienen un plan del Señor y como quienes están llamados para un propósito en el Señor. En el caso de Jeremías, él estaba llamado como profeta a las naciones. En el caso de nuestros hijos, no sé. Cada uno tiene un llamado diferente. De los suyos ustedes sabrán lo que el Señor les esté mostrando. ¿Ya? Pero no podemos decir ya cuando sea grande que empiece a actuar como quien va a ser siervo del Señor. No. Desde chiquito, desde pequeño. Jeremías era joven, pero ya vamos a ver después cómo su juventud no tenía nada que ver, porque ¿qué es lo que iba a hablar? No iba a hablar de su experiencia, no iba a hablar de lo que en su edad había aprendido, no iba a hablar de su gran inteligencia, iba a hablar lo que el Señor le diga que hable. ¿Y dónde lo iba a hacer? Donde el Señor le diga que vaya. Entonces, era joven, sí, pero iba a hablar lo que el Señor decía. Entonces esas palabras eran infalibles, porque estaban viniendo del Señor. ¿Ya? Entonces, por favor, recordemos al ver a nuestros hijos que ellos son personas. No digo futuras personas, verán, digo personas que han sido llamadas y planificadas y diseñadas por el Señor.
y que tienen un propósito. Así que, ¿desde cuándo debemos enseñarles eso? Desde siempre, no para orgullo de ellos, sino para este temor reverente del Señor y para que aprendan desde pequeños ese amor por la palabra de Dios, porque el Señor nos enseña a través de ellos también y nosotros tenemos que enseñarles a ellos y el Señor hizo de tal forma perfecta el diseño que ellos nos enseñan, nosotros les enseñamos, nosotros reforzamos la palabra al enseñarles, nos queda más en nuestra mente y todo funciona, ¿ya? Pero les he puesto una diapositiva que creo que está con unas letras muy pequeñas, pero quería llegar a un punto. Ponle la siguiente. Ya verán, no creo que se vea tanto, pero les voy a leer, ¿ya? En el libro de Segunda de Reyes nos habla de Josías. Y hemos oído la historia de Josías. Entonces, Josías empezó a reinar cuando tenía, ¿alguien? Escuela bíblica, niños, ya. ¿Cuántos años tenía? Poquitos, ¿no? ¿Se acuerdan? 8, ya. Entonces, en el año 13 del reinado de Josías, cuando el joven Jeremías empezó a servir, ¿cuántos años tenía el rey de ese pueblo? Tenía 21 años. Entonces, los dos eran jóvenes. Entonces, veamos eso. El Señor usó a quien Él tenía que usar para comunicarse con quien necesitaba comunicarse. ¿No? Si tenía que usar a alguien de su edad, sí, pero alguien de su edad con la sabiduría de lo alto y con palabra del Señor en su boca. No alguien de su edad que le venga con los consejos que vio en una red social, ¿ya? Sino con los consejos de lo alto. Entonces tenemos Josías, y Josías tiene un reinado en que él dice que se restaure el templo. Entonces van rápidamente y dicen, bueno, empiezan la restauración del templo, arreglemos, y se encuentran con el libro de la ley y dicen, Josías, ve lo que encontramos, que no sabíamos que había. Y él lee el libro de la ley, de las leyes de Dios que no habían estado cumpliendo para nada, y sufre enormemente y dice, ya, ahorita mismo esto se va a leer al pueblo y vamos a hacer conforme a lo que dice. Pero el Señor dice, realmente el pueblo ya está tan dañado, Josías, que tú no vas a ver la destrucción, pero la destrucción va a venir, ¿ya? Entonces yo anhelo que lo que le pasó a Josías no nos pase a ninguno de nosotros, ¿no? Y verán que cuando empieza la restauración del templo, o sea, cuando ya encontraron este libro de la ley, nos dice que era el año 18 de Josías, así que Josías tenía 26 años, en términos actuales era súper joven, ¿ya? Pero para el pueblo como pueblo era tarde. Así que, por favor, entendamos esto, que no nos pase esto. Y se encuentra el libro de la ley y se le llama al pueblo y el pueblo confirma el pacto. ¿Y qué es lo que confirman del pacto? Nosotros vamos a hacer lo que tú digas, Señor, y lo que dice en este libro de la ley. Esto es la confirmación del pacto. Y se hace algo maravilloso. O sea, nosotros te vamos a obedecer a ti. Todos los ídolos de diversas cosas que hemos estado, quitamos, y Josías botó, quemó, derribó, limpió, ¿ya? Y se reinstituye la Pascua del Señor. Y nos dice que es la Pascua que no se había celebrado desde Jueces. Y eso duele el corazón. Porque vamos y vemos cuántos reyes de Israel hubo después de Jueces. Y vemos que no celebraron la Pascua y es una tragedia. Pero bueno, que no nos pase a nosotros, ¿no? Que nuestros hijos no crezcan diciendo, Pascua, ¿qué es eso? Ya, por favor. Pero bueno, entonces ya después del tiempo de Josías viene el hijo número 1, Jocás, ¿ya? ¿Qué hizo? Hizo lo que ofende al Señor. El hecho de que su papá amaba la ley no garantizaba que su hijo iba a obedecer al Señor. Y eso es trágico, ¿no? Por eso el Señor nos manda tantas cosas con respecto al cuidado y la enseñanza de nuestros hijos. Entonces, ¿qué pasa? Es llevado a Egipto por el faraón Necao y él muere en Egipto, hijo número 1 de Josías. Entonces sube Joacim, hijo número 2, también hijo de Josías, también hizo lo que ofende el Señor, fue atacado por Nabucodonosor y se rebeló, pero luego fue atacado por guerrilleros babilonios, asirios, moabitas, amonitas, ya, chao Joacim. Entonces asciende el hijo de él, o sea, ya vendría a ser el nieto de Josías,
¿Y qué pasa? Este chico, bueno, este rey Joaquín asciende al trono. ¿Y qué hace? Hizo lo que ofende al Señor. Y en esta época Jerusalén ya es sitiada por Nabucodonosor, ¿ya? Y Joaquín y su familia y los nobles son capturados. Entonces el nieto, chao nieto, está en Babilonia, ¿ya? Y entonces, ¿quién se hace cargo? El tío del nieto. Entonces, ¿quién es el tío del nieto? El otro hijo de Josías, hijo número 3, ¿ya? ¿Qué hizo Sedequías, el tío de Joaquín? Asciende al trono por orden, no del Señor, sino por orden del rey de Babilonia. Y ahí se da la captura. En ese tiempo sirvió Jeremías. Estaban los 3 hijos y el nieto del que había sido el rey, que quiso que se restaure la ley en Israel. Pero ya estaba tan corrupta la nación que la consecuencia era inminente. Por favor, no esperemos hasta ver la destrucción de nuestros hijos, de nuestros nietos, para decir, uy, parece que había que corregir antes, ¿no? O corrijo yo, pero que ellos tomen sus propias decisiones y allá ellos lo que hagan. Porque como, bueno, yo ya me he de morir, no he de ver lo que va a pasar con ellos. Vean, por favor, por amor al mandato que Dios nos ha dado como padres y por amor a sus hijos, enséñenles la ley de Dios antes de la devastación. ¿Ya? Entonces pasemos súper rápido a lo que teníamos que ver en Mateo, y vamos a leer rápidamente estos pasajes del Nuevo Testamento por el tiempo. Y nos dice Mateo 15, 21 al 28: partiendo de allí, Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón. Una mujer cananea de las inmediaciones salió a su encuentro gritando: Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada. Jesús no le respondió palabra. Así que sus discípulos se acercaron a él y le rogaron: despídela, porque viene detrás de nosotros gritando. No fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, contestó Jesús. La mujer se acercó y arrodillándose delante de él le suplicó: Señor, ayúdame. Él le respondió: no está bien quitarles del pan a los hijos y echárselo a los perros. Sí, Señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Mujer, qué grande es tu fe, contestó Jesús, que se cumpla lo que quieres. Y desde ese mismo momento quedó sana su hija. Miren, esto es algo que es tan complicado de poder procesar desde nuestro punto de vista humano, con nuestro orgullo metido. Decir, ¿qué clase? O sea, ¿quién se queda para oír eso? ¿Ya? La persona que entiende que las migajas de lo que nos da Dios son más que lo que todo el mundo nos puede dar. Y nosotros, siendo pueblo, teniendo pan y no migajas, a veces no queremos darle eso a nuestros hijos. Ella se conformaba con las migajas y sabía que con eso su hija estaba bien, porque el dueño de eso es el que puede todo. Esa es la fe, en yo creo que Él puede. No es como que mi fe es sí creo hasta que se cumpla lo que se me ocurre a mí. No, mi fe es yo sé que Él puede y confío tranquilamente en que Él puede. Eso es fe. Ella sabía que esas migajas eran suficientes, pero nosotros somos pueblo y a nosotros se nos sirve pan y a veces dejamos eso ahí y no se nos ocurre que nuestros hijos están desesperadamente necesitados de ese pan del cielo. Por favor, aprendamos de esta mujer cananea. Y usted no tiene acceso a migajas, usted no está debajo de la mesa esperando que le caiga algo, usted tiene el pan de vida. Por favor, no desperdicie eso en dejar que se dañe y dejar que sus hijos mueran por falta de eso. Continuemos, por favor, a la siguiente. Yo sé que podríamos hablar horas de este pasaje, pero vamos a continuar al siguiente. Tenemos Mateo 18, 1 al 9 y Marcos, solo el 10, 15, y nos dice, por favor. En este momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo: les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Y el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí.
Pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que se colgaran al cuello una gran piedra de molino y lo hundieran en lo profundo del mar. Ay del mundo por las cosas que hacen pecar a la gente. Inevitable es que sucedan, pero ay del que hace pecar a los demás. Si tu mano o tu pie te hace pecar, córtatelo y arrójalo. Más te vale entrar en la vida manco o cojo que ser arrojado al fuego eterno con tus 2 manos y tus 2 pies. Si tu ojo te hace pecar, sácatelo y arrójalo. Más te vale entrar tuerto en la vida que con 2 ojos ser arrojado al fuego del infierno. Y tenemos el versículo de Marcos 10:15 que nos dice: les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Miren, es muy tajante este pasaje, no creo que nos da lugares para confusión. Ellos estaban preocupados de qué puesto van a ocupar, ¿ya? ¿Quién es el más grande en el reino? Espero que nosotros aprendamos de este pasaje a que eso es irrelevante, ¿verdad? No es como que, a ver, ¿qué puesto hay? ¿Cuánta fama? ¿Cuántos seguidores hay en esa cuenta? ¿Cuántos lo que sea? ¿Cuántos likes me ofrecen? No. Esté como un niño. Cuando un niño va a cualquier lugar y se encuentra con otro niño, son capaces de jugar juntos. No le pide referencias crediticias, certificado de pedigrí, no le pregunta en qué trabajan sus padres, cuánto ganan al año, no está fijándose si su ropa, ¿qué será? Pues dónde compró la ropa o si la ropa está rotita. No, juegan y se llevan. El Señor Jesús le llamó a ese niño para que se siente. Y cuando le llamó, ¿qué pasa cuando nosotros le llamamos al niño pequeño y decimos, ven, y viene? O sea, a ver, ¿cómo así? ¿Cómo así? Cuando el Señor nos llama, ¿cómo respondemos nosotros? Cuando Él nos dice, ven, vamos, o estamos cuestionando todo. ¿Ya? Entonces así, con esa fe. Y el mundo va a hacer cosas que induzcan al pecado. Pero pobres de nosotros si se nos ocurre participar. Y pobres de nosotros si nos ocurre ser quienes las hacemos caer. Y yo sé que a veces cuando leemos este pasaje pensamos en un monstruo vil, así como el que hace caer a los más pequeños. ¿Qué clase de individuo? Cuidado, porque esa persona que hace caer a los más pequeños podemos ser nosotros, los padres. Cuidado con eso, por no poner alrededor de ellos el vallado que el Señor nos ha llamado a poner. Así que por favor, tengamos en cuenta la dimensión y lo que tenga que sacar de su vida, aunque sea contra su naturaleza, porque nadie dice, no, hoy de mañana, o sea, nadie cuerdo dice, creo que hoy he decidido que me voy a cortar el brazo. ¿Ya? No, quitarse el brazo sería algo completamente en contra de su naturaleza y que realmente no le nace y que realmente, pero si esa es la única forma de que su vida se salve, hay que hacerlo. Como cuando tenemos que enfrentarnos a un paciente que necesita una amputación. Es trágico, es horrible hacer esas operaciones, pero sabemos que esa persona va a vivir. Lo mismo sucede en su vida. ¿De qué le sirve entrar con todos los amigos que tiene, con todas las posesiones que tiene, con el estilo de vida que tiene, si no va a llegar al cielo? Así que no le sirve de nada. Lo que tenga que sacar de su vida, aunque le parezca que es contra su naturaleza hacerlo, sáquelo y deséchelo. Como cuando usted a un niño le dice no, y aunque no entienda, obedece ese no. Si empezamos a la edad adecuada, ¿no? Obviamente. Obedece ese no, así. Quite esto de su vida, pero es que es mi mano, quítelo. Pero es que es mi ojo, quítelo. ¿Por qué? Porque le está haciendo pecar. Es que yo le quiero tanto, quítelo de su vida, ya. Porque lo que está en juego es la vida eterna y eso vale más que cualquier mano, ojo o situación o persona que nos esté llevando al pecado. ¿Ya? Finalmente, vamos a pasar a este, vamos de Mateo. Ya, Mateo 19, 13 al 22 nos dice: llevaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orara por ellos, pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Jesús dijo: dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Después de poner las manos sobre ellos, se fue de allí. Sucedió que un hombre se acercó a Jesús y le preguntó: maestro, ¿qué de bueno tengo que hacer para obtener la vida eterna?
¿Por qué me preguntas sobre lo que es bueno?, respondió Jesús. Solamente hay uno que es bueno. Si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. ¿Cuáles?, preguntó el hombre. Contestó Jesús: no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. Todos esos los he cumplido, dijo el joven. ¿Qué más me falta? Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Cuando el joven oyó esto, se fue triste porque tenía muchas riquezas. Miren, en el caso de este joven, sus riquezas eran como su ojo o su mano o lo que sea, que realmente no le resultaba cómodo despegarse de eso. Pero eso es lo que el Señor le estaba pidiendo que deje. Él no pudo hacerlo. Los niños sí vinieron para que Jesús ore por ellos, sin cuestionar. A los discípulos capaz les podía parecer una pérdida de tiempo, son niños, o sea, ¿crees que van a contribuir con algo a nuestro ministerio, Señor? El reino de los cielos es de ellos y de quienes son como ellos. Van a contribuir a nuestro ministerio. ¿Qué es eso? Ya, por favor, recordemos que los niños no son alguien que en el futuro será importante para la iglesia del Señor. Ellos ya son importantes. Y los que tenemos el privilegio de tener hijos, o las personas que trabajan con niños en la danza, en las clases de niños, en Caspigasí, están trabajando con personas que son tesoros del reino de Dios. Así que no pensemos que es poca cosa trabajar con niños y cuando ya mejores, entonces pues trabajar con los adultos, porque eso sí importa. No. Aquí el Señor Jesús nos importa que el trabajo con los niños es completamente trascendente. Ya, continuemos. Ya. Pásale todo este pasaje. Ya, leamos este que teníamos para el viernes, Mateo 21, 12 al 17. Jesús entró en el templo y echó de allí los que compraban y vendían, volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Escrito está, les dijo: mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en cueva de ladrones. Se le acercaron en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero cuando los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley vieron que hacían cosas maravillosas y que los niños gritaban en el templo: Hosana al hijo de David, se indignaron. ¿Oyes lo que esos están diciendo?, protestaron. Claro que sí, respondió Jesús. ¿No has leído nunca: en los labios de los pequeños y de los niños de pecho has puesto la perfecta alabanza? Entonces los dejó y saliendo de la ciudad se fue a pasar la noche en Betania. Miren, les he puesto cómo, o sea, él se fue y Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros, dice Juan 11:18. Y yo quiero decirles algo que es importante. Los niños estaban diciendo Hosana, Hosana al hijo de David. ¿Por qué los niños estaban diciendo Hosana al hijo de David? ¿Qué acababa de pasar inmediatamente antes de esto? Antes de la volcada de las mesas, Jesús entró a Jerusalén en el pollino. ¿Y qué vieron los niños? Vieron que los adultos decían Hosana al hijo de David. Y ellos en el templo, ¿qué hicieron? Siguieron y repitieron Hosana al hijo de David. Continuemos. Creo que tengo una diapositiva con una palabra: imitación. Eso es lo que hicieron los niños, imitaron la alabanza. Así que si nosotros queremos que nuestros hijos hagan, que nos vean hacer, ¿ya? Porque sí, los niños no se asustaron con lo de las mesas. Ellos no se asustaron. Ellos estaban ahí. Ellos eran capaces de discernir que Jesús era más que eso que estaba sucediendo. Y siguieron diciendo Hosana al hijo de David. Pero primero oyeron a los adultos decir Hosana al hijo de David. Así que cada vez que ustedes hagan algo, piensen que los niños que están a su alrededor seguramente van a imitarlo. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Preparémonos para alabar al Señor y pues, a los anuncios en un momento. Bendición.